los destinatarios y el registro lingüístico que forman la situación comunicativa. Para elaborar esta crónica pondremos en práctica diferentes competencias que hemos desarrollado en las áreas participantes. Las recordaremos al planificar y redactar el texto. Ahora llamemos a la profesora Julia Enríquez. Hola, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa, profesora. Hola, Stephanie Junior. Un gusto acompañarlos. Un saludo a las chicas y chicos en sus casas. Profesora, hoy nos toca planificar nuestra crónica. Así es. Como ya saben, la planificación permite generar ideas para luego organizarlas de acuerdo con la intención comunicativa del texto. Es necesario conocer el instrumento con el que elaboraremos y revisaremos nuestra crónica. Es importante tenerlo presente desde el inicio del proceso para tener en cuenta los criterios que debe tener el texto y así orientar la escritura. Al revisar los criterios de evaluación del instrumento, garantizamos que la crónica sea coherente, cohesionada y adecuada. Revisemos la lista de cotejo para evaluar la crónica 2020. La crónica se adecúa al propósito comunicativo, sus características y su estructura. 2. Las ideas se organizan y desarrollan en torno al tema, evitando contradicciones, digresiones o redundancias. 3. En la introducción incluye un interrogante, anécdota, cita, descripción o expresión para animar al lector. 4. En el cuerpo narra los sucesos de forma cronológica, incorporando información y opinión. 5. En la conclusión cierra con compromisos para proyectarnos desde lo personal y nacional. 6. Los referentes y conectores son utilizados con precisión para articular las ideas. 7. Los recursos gramaticales y ortográficos que se usan contribuyen al sentido de la crónica. 8. La crónica es revisada de manera permanente para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. Este instrumento abarca las propiedades para un texto entendible con sentido completo. Empecemos por responder preguntas para orientar la situación comunicativa de la crónica. ¿Para qué escribiré? Es decir, el propósito comunicativo. ¿A quién dirigiré mi crónica? O sea, ¿quién la leerá? ¿Sobre qué tema de actualidad escribiré? ¿Qué registro lingüístico usaré? Es decir, ¿qué palabras usaré según los destinatarios? ¿Qué recursos estilísticos usaré? ¿Qué áreas vincularé? Estas preguntas son básicas para iniciar la escritura de un texto. ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Para qué escribiré? Para reflexionar sobre los principales hechos ocurridos en el 2020 y para proyectarnos al 2021. ¿A quién dirigiré mi crónica? A mi familia, la comunidad y amigos. ¿Sobre qué tema de actualidad escribiré? Sobre hechos relevantes acontecidos en el 2020. ¿Qué registro lingüístico usaré? El registro estándar. ¿Qué recursos estilísticos usaré? Versos, metáforas, adjetivación. ¿Qué áreas vincularé? Ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, matemática, educación para el trabajo y comunicación. Estas preguntas hacen que el tipo de texto y registro lingüístico se adecúe a los destinatarios. Hagamos una lista de ideas sobre el contenido de la crónica. Será útil recordar lo trabajado en otras áreas durante esta semana. Claro, profesora. Hemos hecho varias actividades que nos permitieron reflexionar sobre los hechos más importantes del 2020. Al escribir las ideas que se nos vienen a la mente sin temor a equivocarnos, estamos aplicando la estrategia de escritura libre que hemos usado anteriormente. Escriban todas las ideas que se les ocurra de la crónica. ¿Qué hechos relevantes pasaron este año? ¿En qué fechas? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2021? Profesora, hemos activado ideas según las actividades que desarrollamos en las áreas y estas fueron las siguientes.
En Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica tenemos: el 11 de marzo se dio la promulgación de un marco jurídico, un conjunto de normas para hacerle frente a la pandemia. ¿Y cuál es el sentido de estas en un Estado de Derecho? En Ciencias Sociales, también en marzo, las familias debieron hacer frente a la especulación de alimentos, medicinas y artículos de prevención del COVID-19 y también debieron reflexionar sobre prácticas de consumo que retaron a preservar su salud y su economía. En abril hubo el cobro de bonos de ayuda económica del Estado. Se usaron instrumentos y servicios financieros digitales. En mayo hubo protocolos para el consumo de alimentos preparados en los restaurantes sin ir a ellos, es decir, reparto a domicilio. En Educación para el Trabajo vimos que el 16 de marzo se inició el trabajo remoto, lo que originó el desarrollo de habilidades de empleabilidad. Surgieron alternativas de emprendimiento para generar el autoempleo, como respuesta al desempleo causado por el COVID-19. En Matemática, el 15 de marzo se dio la declaratoria del estado de emergencia, la cual, por la cuarentena, benefició el ambiente. Hubo interpretación de información estadística mediante gráficos sobre el hecho. El 6 de abril se inició la estrategia Aprendo en Casa. Se enfatizó la importancia del uso de herramientas tecnológicas para afrontar la coyuntura actual. Muy bien. ¿Qué aspectos contribuyeron a la activación de las ideas? Además de separarlas por áreas, recordamos las fechas en que se dieron los hechos. Esa es una de las características de la crónica, la secuencialidad de los hechos que da sentido al texto. Los hechos deben ser organizados según cómo sucedieron. Es el momento de organizar esas ideas según las partes de la crónica: introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión o cierre. ¿Cuántos párrafos podría tener? 5 párrafos para desarrollar los hechos en la crónica. El primero sería la introducción, el segundo, tercero y cuarto, el cuerpo, y el quinto, la conclusión. Ahora vamos a organizar las ideas que han activado en este esquema de acuerdo con la estructura de la crónica. ¿Cómo lo harían? En la introducción comentamos cómo se ha percibido la pandemia, hecho relevante del 2020. Mencionamos la adaptación a la nueva convivencia social, trabajo remoto, educación a distancia y presentamos los hechos. En el segundo párrafo van las siguientes ideas. El 11 de marzo se promulgó el marco jurídico, conjunto de normas. Las familias haciendo frente a la especulación de alimentos, medicinas y artículos de prevención del COVID-19. En el tercer párrafo tenemos: el 15 de marzo se dio inicio al trabajo remoto, lo que originó el desarrollo de habilidades de empleabilidad y la declaratoria de estado de emergencia que benefició al ambiente por la cuarentena. En el cuarto párrafo se incluyen estas ideas. El 6 de abril inició la estrategia Aprendo en Casa y ese mes hubo cobro de bonos de ayuda económica del Estado. En mayo se publicaron protocolos para el consumo de alimentos preparados en los restaurantes, sin ir a ellos, delivery. Finalmente, el quinto párrafo de conclusión tendrá las siguientes ideas. Incluir un verso relativo al camino de Caminante no hay camino, poema de Antonio Machado. Invocar a seguir luchando para lograr nuestro proyecto de vida. Añadir una frase motivadora. Muy buena distribución. Tomaron en cuenta la secuencia de cómo sucedieron los hechos e incluyeron algunos recursos estilísticos. Profesora, ¿es conveniente colocar el titular ahora? ¿Qué es lo que crees tú? Pensándolo bien, mejor al final, cuando esté la crónica completa. Estoy de acuerdo contigo. Llegó el momento de plasmar por escrito las ideas generadas y organizadas con recursos gramaticales y ortográficos para contribuir al sentido, así como los referentes y conectores para articular las ideas de la crónica. Plasmaremos en párrafos las ideas activadas, las articularemos con las herramientas del lenguaje para darle al texto cohesión, coherencia y adecuación a la crónica. Así es, les dejo un tiempo para que trabajen. Terminamos, profesora. Escuche. Ni en sueños me hubiera imaginado que íbamos a pasar por esta situación. Es como si lo hubiera leído en un cuento. Fue la expresión de Rosa, estudiante del 5º grado de secundaria, que definió así su año 2020.
Para todos, la llegada de la pandemia a nuestro país ha sido un hecho sin precedentes. Nos tuvimos que adaptar a la nueva convivencia social, a un trabajo remoto, a una educación a distancia, prácticas que retaron nuestras capacidades cognitivas y de adaptación hacia una vida que debía de continuar. Aquí presentamos un listado de las cosas más importantes por las que hemos transitado en el año 2020, a partir de las cuales seguimos aprendiendo. Es un buen inicio haber citado a una estudiante con una opinión particular sobre la pandemia. ¿Con qué finalidad lo hicieron? Creo que de esta manera buscamos capturar la atención de nuestro lector, pues a lo mejor eso es algo que también piensa o siente. Tiene sentido. Estoy segura de que captará la atención de los lectores. Ahora, ¿cómo podrían mejorar la última oración? El uso de la palabra cosas es muy general. Además, el término listado e importante puede cambiarse a... Aquí presentamos un recuento de aquellos hechos relevantes por los que hemos transitado en el año 2020, a partir de los cuales seguimos aprendiendo. Mucho mejor. Como ven, el proceso de redacción requiere una reflexión permanente y consciente de lo que vamos construyendo. Ahora veamos el segundo párrafo. El 11 de marzo, en el contexto de la pandemia, se promulgó un conjunto de leyes y las abordamos para identificar cuál es el sentido de estas en un Estado de Derecho y cómo contribuyen a una cultura de la legalidad. Además, a partir de esa misma fecha, fuimos testigos de cómo nuestras familias debieron enfrentar la especulación de los alimentos, medicinas y artículos de prevención frente al inevitable COVID-19. Estas fueron prácticas de consumo que retaron a las familias a preservar su salud y economía durante el presente año. Se han mostrado los hechos claves del 2020 en torno a la pandemia. Esas actividades se desarrollaron en las áreas. ¿Es conveniente mencionarlas en el texto? Creo que sí, para mostrar lo que hemos ido aprendiendo en cada una de ellas. El texto quedaría así. El 11 de marzo, en el contexto de la pandemia, se promulgó un conjunto de leyes, las cuales fueron abordadas en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para identificar cuál es el sentido de estas en un Estado de Derecho y cómo contribuyen a una cultura de la legalidad. Además, a partir de esa misma fecha, fuimos testigos de cómo nuestras familias debieron enfrentar la especulación de los alimentos, medicinas y artículos de prevención frente al inevitable COVID-19. Esto se reflexionó en el área de ciencias sociales, como prácticas de consumo que retaron a las familias a preservar su salud y economía durante el presente año. Muy bien, vamos con el tercer párrafo. El 16 de marzo, la mayoría de peruanos iniciamos el trabajo remoto, en el que desarrollamos habilidades de empleabilidad y alternativas de emprendimiento para generar el autoempleo, como respuesta a la falta de trabajo que originó el COVID-19. Esto se abordó en el área de educación para el trabajo. Un día antes se dio la declaratoria del estado de emergencia nacional, lo que originó beneficios en el ambiente por la cuarentena. Esto fue abordado en el área de matemática, en donde se analizó e interpretó información estadística para reflejar dicha realidad. Muy bien, usaron adecuadamente los referentes y los conectores. ¿Qué adjetivos podrían agregar para dar mayor estilo al texto? Creo que uno podría ser el temible COVID-19 y el otro una difícil cuarentena. De acuerdo con los adjetivos empleados, aunque debe haber personas que no temen al COVID-19 y a quienes la cuarentena no necesariamente les fue difícil. Buena observación. Es una de las características de la crónica, la valoración subjetiva. ¿Recuerdan? La crónica se caracteriza por dar opiniones o interpretaciones del autor. No siempre pueden coincidir con las de los demás, y eso no está mal. Cierto. Es una buena explicación. Esa es la licencia que tienen los autores al hacer sus textos. ¿Cuál sería el cuarto párrafo? El 6 de abril de 2020 se inició la estrategia Aprendo en Casa, servicio multicanal que reveló la importancia de las herramientas tecnológicas para llevar una educación a distancia, hecho que se profundizó en el área de matemática. De igual modo, en el mismo mes, el Estado entregó bonos de ayuda económica a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema,
lo cual fue un solidario bálsamo en medio del dolor. Asimismo, se publicaron en el mes de mayo los protocolos de restaurantes para la entrega de comida a domicilio, lo que marcó el inicio de la necesaria reactivación económica. Ambos hechos fueron abordados en el área de ciencias sociales. Me gustó el recurso estilístico que usaron. Bonos de ayuda económica fue un solidario bálsamo en medio del dolor. ¿Qué es lo que han querido expresar? Usamos una metáfora. Tal como ya aprendimos, consiste en reemplazar un elemento por otro, creando una relación de semejanza. Llamamos al bono económico un solidario bálsamo en medio del dolor, pues el bálsamo es un medicamento que se aplica en heridas y otras enfermedades. Da idea de consuelo y alivio. Y hemos usado el adjetivo solidario, pues ha sido una forma de ayuda en beneficio del otro. Bien, usaron artísticamente la expresión. Es una cualidad de la crónica usar recursos literarios que dan libertad narrativa. Ha sido fruto de un trabajo en equipo con inspiración. Aquí va el último párrafo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el popular verso del poeta Antonio Machado. Hemos andado caminos realmente inesperados, pero que han potenciado nuestros talentos para enfrentar este gran reto que aún significa la pandemia. Este camino no ha terminado. Tenemos que seguir luchando por subsistir y por lograr nuestros proyectos de vida. De esta manera, seguiremos construyendo el país que anhelamos y nos merecemos. Podemos lograrlo. Tenemos la capacidad, la actitud y la esperanza por mejores oportunidades. Trabajemos por ellas. Está en nuestras manos. ¡Excelente! Antonio Machado es uno de mis poetas favoritos. ¿Qué los motivó a incluir sus versos? A nosotros nos gusta mucho su poesía. Creo que expresa que el camino recorrido es producto de lo que hacemos, no hay más. Este año, debido a la pandemia, construimos nuevos caminos y descubrimos nuevas habilidades para continuar con nuestras vidas en una nueva normalidad. De acuerdo. Una cuestión más. ¿Qué expresión invitaría a sus lectores hacia una actitud prospectiva? A ver, ¿qué tal esta frase? ¡Vamos por el 2021 con todo! Muy bien. Eso sí es motivar. Fue genial escribir la crónica. Creo que ya podemos colocar el titular, ¿cierto? Podríamos ponerle una mirada al 2020. ¿Qué opinas, Junior? De acuerdo, Steph. Y agregamos retos para avanzar como país. Muy bien. Entonces, el titular sería Una mirada al 2020. Retos para avanzar como país. Veamos cómo quedó el texto y fíjense en las expresiones destacadas. ¿Qué función cumplen en el texto? Los conectores, además, de igual modo, asimismo, ayudan a añadir una idea a otra, dada la forma secuencial de la crónica. Además, tenemos los referentes anafóricos como las cuales, esto, ese mismo, la que, ambos, ellas, que reemplazan a expresiones mencionadas con anterioridad. Estos recursos permiten que el texto sea cohesionado para que se entienda y tenga sentido. Entonces, podemos decir que el texto tiene cohesión. Pero vamos a terminar de revisarlo en el siguiente programa. De acuerdo, el proceso de revisión afinará nuestro texto. Profesora, tenemos una pregunta de un estudiante de la promo 2020. Escuchémoslo. Hola a todas y todos. Qué interesante programa el de hoy. Me ha motivado mucho a elaborar mi crónica, no solo de hechos relevantes del 2020, sino de cómo transcurre mi vida familiar. Ya les enviaré pronto mi creación. Veo que las crónicas se difunden mucho en los periódicos. ¿Podrían darnos más ideas al respecto? Justamente les voy a presentar a Eloy Jáuregui, un destacado escritor, poeta y periodista, muy reconocido como cronista en temas urbanos. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar sobre la crónica y vamos a ver algunos aspectos muy importantes, sobre todo el aporte a este género periodístico de muchos hombres de letras, muchos periodistas. Por ejemplo, podemos mencionar a César Vallejo, a José Carlos Mariátegui, periodistas que también eran literatos, periodistas que también eran ensayistas, pero que trabajaban en la prensa y por lo tanto sus aportes vinculados a su literatura
o a la ensayística sirvió para que la crónica en el Perú se enriquezca. Pero en el Perú, por ejemplo, la crónica ha cumplido un papel muy importante desde la fundación del Perú mismo. Los primeros cronistas fueron los cronistas históricos españoles que llegaron aquí en la conquista, pero luego también hubieron cronistas peruanos, como es el caso de Garcilaso, de la Vega, Guamapoma, y todos ellos trataron siempre de reconstruir la historia de nuestro país, de nuestra nación, a partir de sus experiencias con la literatura, con la poesía. La crónica es el gran escrito de un tiempo, de una época. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para construir una buena crónica? La crónica es una suerte de compendio de muchos quehaceres, es multidisciplinario por eso. Por lo tanto, para ser un buen cronista, uno tiene que aplicar otras ciencias de la comunicación, otras ciencias sociales, para que esta crónica se enriquezca, es decir, para que esta crónica tenga vivacidad, para que tenga atractivos. La crónica no es más que la historia que se cuenta a partir de noticias. Y entonces el cronista es el que debe saber de música, de cine, de teatro, de arte, para aplicar todas esas técnicas en contar noticias, en hacer historia con las noticias. ¿Qué técnicas nos podría recomendar para darle expresividad a la crónica? Los cronistas recomendamos siempre que los que hacen crónicas pues tengan buenas lecturas, que tengan una cultura general y sobre todo que tengan el ejercicio de escribir. Eso se aprende con la práctica. El cronista también es un periodista como todos, pero que tiene, además de eso, mucho conocimiento del arte de escribir. Escribir es trasladar las ideas, trasladar los pensamientos, trasladar las ideologías en hechos que uno va contando cotidianamente, siendo sobre todo ameno. El cronista no puede ser aburrido. Yo soy Eloy Jáuregui, me despido de ustedes, espero que mis pequeñas recomendaciones hayan sido de utilidad. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Eloy Jáuregui. Las chicas y chicos de la promo aprovecharán sus importantes recomendaciones. Chicas y chicos, avisen a sus familias que falta poco para presentarles sus crónicas. Por ello, el próximo programa tengan lista la planificación y escritura de la Crónica 2020.